Hola, mi nombre es Carmen Uzcategui y el día de hoy vamos a hablar sobre los procesos clave en la gestión humana. Como punto también adicional, la admisión y organización. Debemos tener en cuenta que la gestión humana es un arte esencial para el éxito organizacional, que ésta se basa a su vez en procesos que fomentan la armonía dentro del sistema. Autores como Chiavenato en 1999 destacan que la administración del recurso humano implica prácticas y políticas que aseguran la gestión adecuada del talento humano. Entre ellas podemos encontrar los distintos procesos claves en la gestión humana como la selección de personal, el diseño de cargos, capacitación y desarrollo, retención de personal, evaluación del desempeño, higiene, seguridad y capacidad laboral. Todos diferentes factores que aportan en gran beneficio a que esta empresa logre sus objetivos y metas y tenga un gran posicionamiento en el mercado. Por otro lado, tenemos la teoría sistemática y gestión de los procesos. La teoría general de sistemas permite un análisis integral de las interacciones entre las organizaciones y su entorno. Se comprende que la gestión humana es un conjunto de subsistemas interrelacionados donde cada área contribuye al funcionamiento organizacional. A su vez, tenemos la admisión a las organizaciones. La admisión es crucial para el éxito empresarial, ya que el talento humano es fundamental para el rendimiento organizacional. Los procesos de selección deben ser sumamente minuciosos y alineados con las necesidades de cada empresa. En otro punto, la planeación del talento humano. Esta implica un análisis estratégico que considera el contexto interno y externo de la organización. A su vez, incluye identificar tendencias y establecer distintas estrategias de admisión que sean completamente adecuadas. En cuanto al punto de reclutando talentos, el reclutamiento se define como el proceso de atraer candidatos idóneos y se distingue entre el reclutamiento interno, que es la promoción del personal existente, y el reclutamiento externo, que son los candidatos ajenos a la organización. En cuanto a los canales de reclutamiento, pueden ser diferentes como periódicos, revistas, agencias de empleo y redes sociales. La organización debe convenir aquellos canales que sean de mayor distribución para dicha empresa. Por otro lado, el proceso de selección consta de diferentes pasos, como la identificación de la necesidad, la planeación del reclutamiento, el llamamiento a postulantes, la recepción y preselección de las candidaturas, las entrevistas y pruebas, la comparación de los diferentes candidatos postulados, la verificación de las referencias que entregan estos diversos candidatos, por otro punto la decisión final y comunicación a los postulantes, la elaboración de informes y por último la inducción del nuevo colaborador de la empresa. En cuanto a la organización de la gestión humana, tenemos que la integración de nuevos colaboradores es vital para su adaptación y eficiencia. La organización debe comunicar claramente las expectativas y proporcionar manuales de funciones. La evaluación del desempeño es un proceso continuo que busca mejorar el rendimiento del talento humano y este debe estar alineado con los objetivos organizacionales y a su vez debe considerar tanto la retroalimentación como el desarrollo de los colaboradores. En cuanto a los métodos de evaluación, podemos denotar diferentes métodos como las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo y los incidentes críticos. Debemos tener en cuenta que la gestión humana es un proceso integral que abarca desde la admisión hasta la evaluación del desempeño, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización a través de su talento humano. La planificación adecuada, la selección responsable y la evaluación continua son puntos sumamente fundamentales para el éxito organizacional.
Por ende, ahora vamos a responder las diferentes preguntas planteadas. En primer lugar, está ¿por qué muchas organizaciones fracasan en la implementación efectiva del reclutamiento y selección de personal? Las organizaciones pueden fracasar debido a la falta de un proceso estructurado y ajustado a las mejores prácticas gerenciales. También influye una falta de definición clara del perfil del candidato, que esto omite algunas competencias específicas. Otro punto es la falta de capacitación para el personal involucrado en el proceso de selección, que es otro factor. La resistencia al cambio es un punto considerable, ya que muchas organizaciones tienen estructuras rígidas y una cultura que realmente no favorece la innovación, lo que dificulta la adopción de nuevos procesos de reclutamiento. La falta de actualización. Este es un punto en el que, al no adaptar las estrategias de reclutamiento a las tendencias del mercado laboral y las necesidades cambiantes de la organización, puede resultar en la atracción de candidatos inadecuados. La inadecuada planificación, falta de análisis previo a las necesidades organizacionales y de los perfiles requeridos, puede llegar a procesos de selección ineficaces. La subestimación del proceso, es decir, tratar el reclutamiento como un trámite burocrático en lugar de un proceso estratégico, puede resultar en decisiones de contratación deficientes. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos cómo los sesgos cognitivos de los analistas pueden distorsionar los resultados del análisis. Los sesgos cognitivos pueden llevar a decisiones subjetivas, confiando en impresiones personales o la apariencia física en lugar de datos objetivos. La subjetividad en las entrevistas es una limitación importante, ya que ésta depende de la impresión del entrevistador, lo que puede llevar a decisiones sesgadas. En primer punto tenemos el efecto halo. Un candidato puede ser juzgado de manera más favorable si tiene característica positiva notable como una buena presentación, lo que puede nublar el juicio sobre sus competencias reales. En cuanto al sesgo de confirmación, los analistas pueden buscar información que confirmen sus primeras impresiones sobre un candidato, ignorando datos que contradicen su opinión inicial. En cuanto a la tendencia a la media, tenemos que los evaluadores pueden evitar calificaciones extremas por temor a ser percibidos como demasiado severos o indulgentes, lo que podría diluir la precisión del análisis. En cuanto a la desviación del anclaje, es que la primera información que se percibe sobre un candidato puede influir de forma desproporcionada en las evaluaciones posteriores, incluso si esta información es irrelevante. En el tercer punto tenemos qué metodologías son más efectivas para recolectar datos en entornos laborales dinámicos. En cuanto a esto, se incluyen análisis de formularios de solicitud, revisión de currículums, pruebas de conocimiento y entrevistas. Las entrevistas estructuradas junto con pruebas psicométricas favorecen la identificación de perfiles adecuados. Laura Baptista destaca el uso de la metodología del Assessment Center para evaluar a los participantes en un equipo de trabajo. Las entrevistas estructuradas proporcionan un marco consistente para evaluar a todos los candidatos y a su vez minimizan sesgos, permitiendo comparaciones mucho más objetivas. Los sensores de actividad, el uso de las tecnologías que monitorean el rendimiento y la interacción de los empleados en tiempo real pueden ofrecer datos precisos sobre el desempeño y las competencias. A su vez, existen diferentes métodos mixtos. Combinar entrevistas, encuestas y análisis de datos puede proporcionar una visión mucho más holística y adaptativa de las competencias necesarias en entornos cambiantes. En cuanto al cuarto punto, tenemos cómo impacta la diversidad generacional en las competencias requeridas para este rol. Y las empresas valoran enormemente las competencias blandas, como la responsabilidad,
la capacidad de socializar, debido a la alta rotación de personal y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Tenemos las expectativas diferentes. La generación de personas nacidas aproximadamente entre 1946 y 1964 pueden valorar la estabilidad y la lealtad, mientras que otras personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012 pueden priorizar la flexibilidad y el crecimiento personal, lo que afecta las competencias deseadas. En cuanto a la adaptación tecnológica, la generación Z tiende a ser más hábil en el uso de tecnologías digitales, lo que puede requerir habilidades diferentes en comparación con generaciones anteriores. Y en cuanto a la colaboración intergeneracional, las organizaciones deben fomentar habilidades de comunicación y de trabajo en equipo que permitan la colaboración efectiva entre diferentes generaciones. En el quinto punto tenemos qué limitaciones éticas y legales surgen al utilizar tecnologías como el job mining. Alinear el proceso con la legislación vigente, garantizando derechos laborales y condiciones dignas del trabajo. Como ejemplo, la privacidad de datos. La recopilación de datos personales sin el consentimiento adecuado puede violar leyes de protección de datos. La discriminación, por ejemplo, el uso de algoritmos pueden perpetuar sesgos existentes si no se diseña cuidadosamente, lo que puede resultar en prácticas de contratación injusta. Y la transparencia, la falta de claridad sobre cómo se utilizan los datos puede generar desconfianza entre los empleados y los candidatos. En la sexta pregunta tenemos cómo garantizar que el análisis de puesto no se convierta en un mero trámite burocrático, sino en una herramienta viva. Y en este punto se debe realizar una evaluación continua del desempeño para mejorar el rendimiento del talento humano y asegurar la adaptación del nuevo empleado. La gestión humana debe ser un proceso integral que abarca desde la admisión hasta la evaluación del desempeño, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia en la organización. Por otro lado, involucrar a los empleados en el proceso de análisis para que compartan sus experiencias y sugerencias puede hacer que el proceso sea relevante y dinámico. En otro punto, las revisiones periódicas en las que se pueda establecer un calendario para revisar y actualizar regularmente los análisis de puestos garantiza que se mantengan alineados con las necesidades cambiantes de la organización. A su vez, la integración con la estrategia organizacional, como ejemplo, alinear el análisis de puestos con los objetivos estratégicos de la empresa para que esto sea una herramienta útil en la toma de decisiones. Y como séptima pregunta tenemos ¿qué diferencias clave existe entre términos como descripción de puesto, especificación de puesto y mapeo de competencias? La descripción de puesto detalla las funciones y las responsabilidades del rol. Esta es fundamental para entender qué se espera del empleado. En cuanto a la especificación de puesto, enumera las calificaciones, habilidades y experiencias necesarias para desempeñar el puesto y es crucial para el proceso de selección. Y el mapeo de competencias, identifica las competencias requeridas para el desempeño efectivo en el rol y permite alinear el desarrollo del talento con las necesidades organizacionales y estratégicas. Definir un perfil claro del candidato, considerando tanto las competencias técnicas como las blandas, es de gran importancia para lo que se busca y delimita en la organización. En cuanto a la octava pregunta, tenemos cuál es el rol de los stakeholders en el diseño de un programa de análisis de puestos exitosos. En cuanto a los líderes, proporcionan una visión estratégica y aseguran que el análisis esté alineado con los objetivos organizacionales. En cuanto a los empleados, estos ofrecen perspectivas valiosas sobre las funciones y competencias necesarias, lo que enriquece el análisis. Y, en cuanto a los sindicatos, puede ayudar a garantizar que el proceso sea justo y transparente, protegiendo los derechos de los empleados y promoviendo un ambiente de trabajo equitativo. En cuanto al artículo de José Eladio Flores, la selección de personal, el análisis detallado
da relevancia de las entrevistas versus las pruebas psicológicas, y este proporciona una reflexión profunda sobre los métodos empleados en los procesos de selección de personal y su efecto en la eficiencia de las organizaciones. Uno de los puntos más relevantes con respecto a este artículo es, en primer lugar, la relevancia de la selección de personal en las empresas. El artículo subraya que la selección de personal es un proceso fundamental para que las organizaciones dispongan de un capital humano adecuado y competitivo. La elección correcta tiene un impacto directo en la productividad, eficiencia y éxito de la empresa, por lo que es esencial llevar a cabo el proceso de forma meticulosa, ordenada y planificada. En cuanto a las principales técnicas de selección, se enumeran diversas técnicas, siendo las más comunes el análisis del formulario de la solicitud, que es un método rápido y económico que permite filtrar diversos candidatos que cumplan con requisitos mínimos. En otro punto, la revisión del currículum y la preselección consiste en la evaluación exhaustiva de la experiencia, formación y habilidades del candidato. En cuanto a las pruebas de conocimiento o habilidades, se utilizan para evaluar competencias específicas, conocimientos técnicos y capacidades cognitivas. Con respecto a la entrevista, proporcionan un contacto cercano y directo, permitiendo conocer aspectos personales, actitudinales y de comportamiento del postulante. En cuanto a las ventajas y desventajas de la entrevista, tenemos que las entrevistas se consideran mucho más personales y permiten observar reacciones o gestualidades y actitudes en un entorno más cómodo y flexible. Sin embargo, su principal desventaja es la subjetividad, ya que esta depende de una gran medida de la impresión que tiene el entrevistador, lo que puede llevar a decisiones sesgadas influenciadas por aspectos superficiales como la apariencia física. En cuanto a las pruebas psicológicas y su función en la selección, estas brindan una evaluación objetiva y científica de las características como la personalidad, capacidades intelectuales, aptitudes, hábitos y actitudes. Su principal ventaja es que esta permite un análisis comparativo con un patrón estándar, ofreciendo datos mucho más confiables y menos subjetivos que las entrevistas. Sin embargo, pueden ser utilizadas en conjunto con otras técnicas. Por otro lado, la evaluación crítica de las entrevistas en este artículo se sugiere que pueden estar sobrevaloradas, y aunque son sumamente útiles, su papel en la selección está marcado por su naturaleza subjetiva. En cuanto a las recomendaciones para las organizaciones, se concluye que las organizaciones deben contar con profesionales capacitados en la aplicación de técnicas y herramientas de selección, asegurando que el proceso sea exhaustivo, objetivo y acorde con las necesidades del puesto. Las decisiones de selección deben ser fundamentadas en información objetiva y estructurada. La aplicación ordenada de técnicas que incluyan entrevistas estructuradas y pruebas psicométricas facilitan la identificación de perfiles adecuados, disminuyendo el riesgo y mejorando el rendimiento laboral. Es crucial entender que aunque las entrevistas aportan un valor en la percepción y la interacción, las pruebas psicológicas ofrecen datos científicos que respaldan la decisión final. Muchísimas gracias.